discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Estamos estudiando las marcas que distinguen a una iglesia saludable. Y hoy tenemos como un texto bisagra, Hechos capítulo 4, versículo 32. Esta mañana pues mi hermano Elber pudo leer ya la porción. Y mientras ustedes buscan el pasaje de la Escritura a estudiar, vamos a orar al Señor y vamos a encomendarnos a la palabra de Él. Que Él sea obrando en nuestra vida y nuestro corazón. Oremos al Señor ahí donde estamos. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos de manera muy especial por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, por tu gracia, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque ciertamente eres muy bueno. Dichoso el hombre, dichosa la mujer que en ti confía. Los que te miran a ti son alumbrados y sus rostros no son avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados y contritos de corazón. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu iglesia, por tu pueblo. Por los muchos que también a esta hora te alaban en otros lugares, por tus pastores que ahora expondrán tu palabra. Ayúdalos, Señor, ayúdalos a ser fieles, como también te suplico, me ayudes a ser fiel al texto, Señor, a exponer en la mañana de hoy. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, una manera como la iglesia se va haciendo más saludable consiste en el temor a Dios. Dios, para purificar a su iglesia, hace dos cosas importantes: traer juicio y obrar disciplina. De ahí que las marcas de una iglesia bíblica es la disciplina eclesial. Todo aquel que hace parte de la iglesia de Cristo tiene esa promesa. A ustedes y a mí nos gustan las promesas. Y una promesa del Evangelio, una promesa de Cristo Jesús, es que si tú eres su hijo, Dios te va a santificar. Dios te va a purificar. Como cuando se pasa el oro por el crisol para purificarlo. Dios santificará a su iglesia. Dios usará sus medios, usará su gracia para que la iglesia sea purificada, sea santa. Una iglesia bíblica. Nosotros como miembros de la iglesia no podemos olvidar que Dios es santo y que Dios está hoy aquí con nosotros. Y que como Dios es santo, entonces demanda de nosotros santidad. Los levitas llevaban acá en su frente un estribillo: santos a Jehová. El registro que Lucas hace en la mañana de hoy para presentarlo a nosotros nos muestra una iglesia primitiva creciendo, el reino de Cristo avanzando, el evangelio siendo predicado y muchos siendo añadidos al evangelio. Por ejemplo, en Hechos 4:31 se nos dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Espero en el Señor que ustedes a través de esta serie puedan entender
que están llamados a perseverar en la doctrina, a ser expuestos continuamente al Evangelio, que lo puedan exponer y que usted pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. El pasaje que vamos a estudiar es Hechos capítulo 4, desde el versículo 32 hasta el capítulo 5, versículo 11. Hechos capítulo 4, versículo 32 hasta el capítulo 5 al versículo 11. Esa es toda una sección del libro de los Hechos. El primer aspecto, hermanos, que vamos a considerar en esta mañana es una iglesia generosa donde brilla el Evangelio. Ese es el primer punto. Una iglesia generosa donde brilla el Evangelio. Eso lo estaremos estudiando desde el versículo 32 al versículo 36. Una iglesia generosa donde brilla el Evangelio. El segundo punto, el segundo encabezado es el juicio que purifica a la iglesia de Cristo de la hipocresía. El juicio que purifica a la iglesia de Cristo de la hipocresía. Eso lo vamos a estudiar desde el capítulo 5, versículo 1 al versículo 10. Y el tercer y último punto del sermón de hoy, el tercer encabezado es el temor, una marca que distingue a la iglesia de Cristo. El temor, una marca que distingue a la iglesia de Cristo en el versículo 11. Así que veamos hoy en primera instancia nuestro primer encabezado. Una iglesia generosa donde brilla el Evangelio. Una iglesia generosa donde brilla el Evangelio. Versículo 32 de Hechos 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La pregunta entonces es: ¿cómo está brillando el Evangelio en esta iglesia, en esta congregación? Se observa una iglesia que ya no es tan fácil de contar. Lucas nos había dicho que en aquel día de Pentecostés, ¿cuántos se habían convertido? Como 3,000 personas. En el segundo sermón ya nos dijo Lucas que se habían convertido como 5,000. Y aquí Lucas nos usa una expresión que se llama multitud. Multitud. Y estos de la multitud que habían creído, es decir, ahora eran creyentes, eran salvos, tenían un brillo del Evangelio, una respuesta del Evangelio. El Evangelio estaba brillando en esta iglesia. ¿Cómo brillaba el Evangelio? Porque estos que habían creído eran de un corazón y un alma. Y son palabras que describen la unidad de la iglesia. Son palabras que describen que la iglesia está siendo unida. Y eso solo es fruto del Evangelio. Esta multitud es el resultado de que la predicación de la palabra de Dios, el anunciar continuo del Evangelio, está obrando unidad, un corazón y una alma. Y eso significa que es una iglesia que está avanzando el reino de Cristo y está alcanzando a un sinnúmero de personas. Los que habían creído eran de un corazón y una alma. Un brillo del Evangelio en todos aquellos que han creído es que la iglesia es una iglesia unida, está reafirmada,
testifican de las palabras del Salvador. ¿Cuáles palabras? Ustedes encontrarán en Juan capítulo 13, versículo 35, cuando el Señor dice, y en esto conocerán que son mis discípulos. En esto van a conocer, el mundo conocerá que ustedes son los míos, si tienen amor los unos para los otros. Y en Juan capítulo 17 el Señor ora para que esto suceda. El Señor ora, suplica allí en Getsemaní diciendo, Padre eterno, te ruego para que ellos, para que mi iglesia sean uno, como tú y yo somos uno. Pero eso tiene aplicaciones en nuestra familia, en nuestro hogar. No solo la iglesia debe estar unida, sino el hogar debe ser una unidad. La familia debe ser una unidad, no pueden ser cada quien en la familia pensando distintamente. Ahora, si queremos un hogar unido, si queremos una familia unida, una congregación unida, le tengo la respuesta. ¿De qué se requiere? Del Evangelio. Del Evangelio. La unidad de la iglesia tan solamente proviene del Evangelio. Es un gran pecado, es un atrevimiento cuando nosotros pretendemos unir la iglesia por otros métodos que no sean el Evangelio. Vivir las palabras de Jesús traerán unidad. Un ejemplo de ello es que el Señor llama a 12 varones en Mateo capítulo 10. Y encontramos a cada hombre de estos llamados con unas particularidades donde uno comienza a observar el texto y Dios junta, por ejemplo, un publicano como Mateo con un celote como Simón. Dos caracteres diametralmente opuestos, con ideales políticos y religiosos distintos, pero Dios los une. ¿Qué los unió? Cristo Jesús. ¿Qué puede unir nuestras familias? Cristo Jesús. Así que la unidad de la iglesia proviene del Evangelio, de vivir las palabras del Señor. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Y abundante gracia era sobre ellos. Una iglesia generosa, una iglesia donde brilla el Evangelio, es una iglesia donde sus miembros comprenden el significado de la resurrección. Una iglesia donde mora el Evangelio, una iglesia donde hace presencia el Evangelio, cada uno de sus miembros comprende qué significa la resurrección de los muertos. Y ante todo, qué significado tan grande, qué convicción tan firme y tan sólida es creer en que Cristo resucitó de los muertos. ¿Por qué es tan vital, tan esencial para nosotros que comprendamos la resurrección del Señor? Porque en ello se sustenta nuestra fe, hermanos. Nuestra fe, el ancla de nuestra fe está en la resurrección de Cristo. Pablo, hablando a los Corintios en el capítulo 15, dice estas palabras: que si Jesucristo no resucita de los muertos, vana es nuestra fe. Quizás el texto más central o el versículo central de todas las escrituras lo encuentran en Romanos capítulo 4 versículos 25, cuando el apóstol, hablando de la justificación, dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia.
justificación. Es decir, que lo que yo debo entender es que Cristo resucitó para que yo sea justo y viva como justo. La vida de los justos o la vida de los cristianos es atestiguada porque ellos están vivos, ya no están muertos. El hecho de que Cristo haya resucitado de los muertos implica que mediante la fe yo he pasado de muerte a vida. Y como dice Romanos 6:4, si hemos sido sepultados con Él, entonces un día seremos levantados con Él. Ahora, ¿qué significa tener una comprensión de la resurrección de Cristo en la práctica, en nuestra vida diaria? Sencillo, hermanos. Como creyentes no estamos muertos espirituales. Como creyentes estamos vivos. Porque el Dios al cual servimos es el Dios vivo y el Dios verdadero. En la práctica, Dios nos pasó del reino de la muerte al reino de la vida que es en su Hijo. Nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. En la práctica significa que nosotros no hacemos lo que hacen los demás muertos espirituales. Preguntémonos, hermanos, en este punto, hablando de la resurrección, ¿cuándo nosotros como cristianos actuamos como muertos? ¿Cuándo? Lo hemos dicho muchas veces y hoy lo volvemos a reiterar. Cuando dejamos de orar. Cuando tú dejas de orar, estás actuando como si en ti no estuviera la vida. Cuando dejamos de leer la Escritura, la Biblia, dejamos de actuar como vivos. Cuando no nos congregamos, cuando abandonamos a la iglesia, eso es comenzar a actuar o vivir como muerto. ¿Cuándo más actuamos como muertos? Cuando comenzamos a practicar lo que hacen los paganos. Sobre todo en aquellas épocas, por ejemplo, de diciembre, cuando muchos cristianos van y se hacen partícipes de reuniones que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Cuando nuestra boca comienza a expresar y a decir palabras que no son conforme a las del Evangelio. Pablo a los Efesios dice, cuando ustedes hablen con cánticos e himnos y de forma espiritual. Y el apóstol Pablo nos ayuda con una pregunta en el capítulo 6, hablando de la santificación de los creyentes. Y él dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Perseverar en el pecado es vivir como muertos. Como si en Cristo Jesús no estuviera la vida de Él. Pero en la iglesia donde brilla el Evangelio, usted tiene una comprensión amplia de lo que significa vivir como vivo y no como muerto. Pablo a los Efesios le dice, anden como hijos de luz. O sea, no actúen como muertos. No hagan las cosas de los muertos. Más bien actúen como hijos de luz, como si ustedes estuvieran vivos. Pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Porque sabéis esto, hermanos,
ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, y estaremos hablando de ello ahorita, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipos con ellos, no participen en las obras infructuosas de la carne, más bien repréndanlas. Así que estamos en una iglesia donde brilla el evangelio y todos nosotros comprendemos lo que significa creer en la resurrección de Cristo y vivir como dice la Biblia en cuanto a los que han creído a la resurrección del Señor. Esta vida de vivos se evidencia en que sobre ellos, ¿qué hay? Dice el texto, abundante gracia. Abundante gracia hay sobre una iglesia, sobre la comunidad de los vivos, la comunidad de los santos, la comunidad de los salvos, no sé cómo usted le quiera llamar. Hay gracia abundante. Juan 1:16 dice que de la plenitud de Cristo tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué significa que haya abundante gracia? Pues que todos tenemos que mirarnos con gracia. Tú has sido visto por gracia. Hemos sido vistos en gracia. Ese famoso texto de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. No es por obras. La salvación de principio a fin es por gracia. El Dios que comenzó la obra en nosotros la hace por gracia, la cumplirá por gracia y la terminará por gracia. Abundante gracia. En una iglesia bíblica, saludable, abunda la gracia. Pero en la práctica, ¿qué significa mirar al hermano con gracia? En la práctica significa que hay hermanos que dice, no, este hermano no lo puedo mirar en mis fuerzas, porque no me cae lo suficientemente bien. Pero si lo miro por gracia, lo voy a amar. Dios, ¿por qué nos amó? Por gracia. La gracia de Dios es un distintivo del evangelio. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 hay abundante gracia, favor inmerecido de Dios. Aunque nosotros somos infieles, ¿cómo es Dios? Fiel. ¿Cómo se llama eso? Gracia. El hecho de que Él no pague conforme a nuestra iniquidad, conforme a nuestra maldad, conforme a nuestro pecado, ¿cómo se llama? Gracia. ¿O usted es muy fiel? Muchos de nosotros es probable que esta semana no hayamos vivido la vida cristiana como Dios demanda. Sin embargo, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Darnos gracia. Gracia abundante había sobre esta iglesia. Esta gracia entonces se ve reflejada también en el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Es decir, una iglesia de gracia, una comunidad generosa. Esa palabra generosidad es aplotes, que significa una virtud de Dios en el corazón de sus hijos. Una virtud del evangelio en el corazón de su iglesia. Para que por medio de esta virtud los creyentes vivan lejanos de pretensión alguna. Es una virtud noble, afectuosa, de bendecir a otros sin escatimar nada, como lo hizo el Padre eterno con su Hijo Jesucristo.
En Romanos capítulo 8 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Esto nos habla de un Dios generoso. Esta virtud de la generosidad en la iglesia se encuentra abarrotada en el corazón de los creyentes. Abunda la generosidad. En el versículo 35 dice que todos traían y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La iglesia se reconocía porque todo lo que hacían era en forma genuina, verdadera. Ahora preguntémonos, ¿de dónde procede tal generosidad? Del Evangelio, porque el Evangelio está brillando en esta comunidad generosa, la gracia de Dios está actuando. Significa que el Evangelio ha transformado. El Evangelio transforma. Y quisiera preguntarle, amados hermanos, ¿qué hay en nuestra vida y en nuestro corazón que al Evangelio le quede grande? Por mínima que sea, por pequeñísima que sea o por grande que sea, ¿qué habrá en nuestra vida y en nuestro corazón que el Evangelio no pueda obrar? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué hay que todavía no se supera, pero que el Evangelio no pueda resolver? Pues le tengo una noticia de gracia, hermanos. El Evangelio puede y podrá resolver cualquier situación de nuestra vida. Por grande, por pequeña, por mínima, por imposible que sea, porque no hay nada imposible para el obrar del Evangelio. El Evangelio ha transformado el corazón mezquino de esta gente, el corazón egoísta, el corazón pecaminoso, avariento de estas personas. ¿Cómo lo ha volcado? En generosidad, en dar. En dar. Creo que el Evangelio debe trabajar en nuestros corazones. Debe trabajar esa parte en nuestra vida. Una iglesia saludable es una iglesia que aprende a ser generosa, a dar. Hermanos, lo que tenemos, eso se los vengo enseñando a mis hijas. Lo que tenemos no es nuestro. Lo que tenemos no es de nosotros. Mis hijas discuten la una con la otra por las muñecas o por las cosas que tienen y pelean. Y cogen a un tiro y afloje, a jalarse en las cosas. Y eso habla de sus corazones pecaminosos. Hermano, sus pertenencias, lo que tenemos, aún lo que vestimos, es un día, ya no es. Yo le decía esta semana a Gabriel y a Josué, la ropa de Gabriel le pasará a Josué. O sea, Gabriel tiene la ropa por un tiempito, porque ya cuando crece, pues ya no le sirve, entonces tiene que pasar. Así pasó en mi casa también. Bueno, yo era el mayor. Mi ropa le quedaba a mis hermanos. O mis zapatos ya les servían, era a ellos. Y así. Esa es una realidad. Nada es nuestro, hermanos. Porque nada hemos traído a este mundo y nada te vas a llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, el Evangelio te dice, esté contento con eso. Amén. Hermanos, lo que voy a decir a usted puede que le choque, pero yo ya no me proyecto para mis días futuros. O sea, ¿que voy a soñar esto? No, ya no. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo ya. Dios, no sé hasta cuándo Dios me tenga en esta tierra, pero lo que el Evangelio nos enseña es que somos peregrinos. Ahora, ¿cómo combatir el egoísmo? ¿Cómo combatir ese corazón mezquino, ese corazón avariento? ¿Cómo? Pues dando.
Dando, así de sencillo, dé. Nosotros tenemos aquí algo que se llama la canasta de mercado y le llamamos la canasta del amor. Pero si ustedes miran ese canasto, no es la canasta del amor, es la canasta del desamor. Imposible que a usted no le sobre una libra de arroz, una libra de pasta. Imposible, hermano. Eso habla de nuestro corazón. Eso no debiéramos recordarlo en los anuncios, pero es una realidad, hermanos. Donde brilla el evangelio hay generosidad, hay gracia, hay bendición. Una iglesia es muy bendecida cuando entiende las palabras del apóstol, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo. Dice, una iglesia es muy bendecida cuando se da con alegría, no por tristeza, mucho menos por necesidad, porque Dios bendice. Dios ama al que da con alegría, con alegría. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Abundante gracia. Qué amor tan generoso el de Dios. Dios nos muestra cómo ha obrado en el hombre, cómo su evangelio es poderoso para transformar a una multitud. Es que aquí ya son incontables y todos actuando lo mismo, todos haciendo lo mismo. Es el poder del evangelio, es el poder de la resurrección de Cristo obrando. Y se nos presenta un personaje, hermanos, cuya biografía en la Biblia es muy corta, pero de él se nos dice que estos hombres son los que se requieren en la iglesia de hoy. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién es este hombre tan ejemplar en la iglesia? Es un hombre a quien los discípulos le dicen el hijo de consolación. El texto griego dice paráclesis, o sea, es un hombre que está animando, un hombre que está empujando. En el capítulo 11 lo vamos a recordar porque él se da cuenta que la iglesia de Antioquía, Dios está obrando, y va hasta Damasco y trae a un tal Saulo de Tarso y le dice: Saulo, hay una iglesia donde necesita la instrucción. Saulo, hay que ir. Está que animando. Ustedes y yo estamos para animar. Su nombre era José, conocido entre los creyentes, pero su obrar, su actuar, los discípulos probablemente miraron, dice: este es un Bernabé, hijo de consolación, un hombre que consuela, un hombre que anima, un hombre que está diciendo: vamos, no viniste, no importa, pues venga el otro domingo. Este sobrenombre indica que en este hermano había cariño, que había un cristianismo donde se reflejaba particularmente el amor de Cristo. Es decir, que el evangelio había obrado en el corazón de Bernabé estas cualidades. Compañero de Pablo, es Bernabé quien trae a Pablo y lo presenta a la iglesia y lo pone delante de los demás discípulos. ¿Para qué? Para que le reconocieran que en la vida de este hombre ahora también brillaba el evangelio. Amados hermanos, la belleza de la dádiva sacrificial de la iglesia ahora se ve empañada, se ve trastocada, se ve
llena de un aspecto gris, por decirlo de esta manera, por la hipocresía. Hemos visto una iglesia generosa donde brilla el evangelio, pero lastimosamente ahora tendremos que entrar a un segundo punto, donde Dios va a purificar la iglesia de la hipocresía. Lastimosamente, hasta aquí veníamos bien, hasta el versículo 37, todo venía bien. ¡Qué alegría, qué gozo! Pero ahora tenemos que tratar dos puntos, o un punto donde Dios quiere purificar y va a purificar la iglesia de Cristo de la hipocresía. Quiero que miremos con mucho detenimiento lo que nos dice el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 10. Leamos, hermanos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, y ojo con esa expresión, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta porción aquí es neumatológica, es decir, habla de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, mírelo bien, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios, porque hay algunos creyentes, bueno, hay personas que creen que el Espíritu Santo no es Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Mira el juicio de Dios. Hechos 5:5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y ¿qué? O sea, murió, vino juicio. Y vino gran temor sobre todos los creyentes. Miren, hermanos, los juicios de Dios para con los creyentes es para que se llenen de temor. Nos llenemos de temor. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Versículo 7. Pasó un lapso como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, expiró y también murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. El juicio de Dios que purifica a la iglesia de la hipocresía. El pecado que se condena aquí no tiene que ver propiamente con el dinero, aunque por aplicación sí. El pecado que se va a condenar aquí en la iglesia que venía brillando el evangelio y que por el cual viene el juicio de Dios es por la hipocresía, mis hermanos. El pecado de Ananías y su esposa Safira es equivalente al pecado de Acán en el libro de Josué. El pecado de Ananías y Safira se da en 4 aspectos. 1, quieren buscar gloria personal. 2, hay un fingimiento espiritual, o sea, fingen que son creyentes verdaderos, pero no lo son. El juicio es inminente y Dios santifica a su iglesia. ¿Qué es lo que Dios va a hacer?
Dice la escritura, pero cierto hombre llamado Ananías, y ese pero, ¿qué está haciendo? Contrastando la idea de lo que pasó en la perícopa anterior, en la porción anterior, en la sección anterior, versus lo que va a pasar ahora. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, venden una heredad. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema está en que sustraen de lo que vendieron y presentan esa venta haciéndole creer a los apóstoles que ese era el precio total de lo que se había vendido. El pero contrasta la idea de lo que obra Dios en Bernabé, pero ahora la hipocresía de esta pareja va a hacer que sobre ellos venga el juicio de Dios. Es decir, el problema no está en que lo hayan traído o no. El problema está en que no fueron sinceros. De hecho, la expresión que aparece aquí dice, ustedes ¿por qué han mentido? O sea, fueron mentirosos. Para los creyentes que piensan que la mentira no hace ningún efecto en la iglesia, pues sí, trae el juicio de Dios. Porque escrito está, no hay que mentir. No existen mentiras piadosas. Esa es una idea demoníaca. Eso no existe. Ellos fingen que la cantidad que traen es la correcta. ¿Qué es la hipocresía? Es la falsedad que demuestra a una persona o muestra en una persona que sus acciones son justas, pero no lo son. La hipocresía es fingir o pretender cualidades espirituales que no las tengo. La hipocresía es el deseo o la necesidad de esconder sentimientos o motivaciones con las cuales lucho y batallo, pero que no las digo. Y eso conlleva a proyectar una imagen falsa, una imagen equívoca, una imagen que no es. Dios está reprobando terriblemente aquí la hipocresía. Y Dios quiere purificar y santificar la iglesia de la hipocresía. Ananías quería aparentar que era piadoso. ¿Y cómo se demostraba su piedad? Pues diciendo, aquí también tengo toda mi heredad. ¿Era toda su heredad? ¿Era el precio de toda la heredad? No. Vamos a suponer que la heredad valió 60 millones de pesos. Pero los apóstoles no lo sabían. Él trajo 55 y dijo, aquí está mi heredad. ¿Y realmente fue toda la heredad? No, porque sustrajo algo y dijo, aquí está la heredad. Ese es el verdadero problema. Aquí está el precio de mi heredad, dice el texto. Aquí está el precio de lo que traje, pero no era el precio. Mis hermanos, Pedro le dice en el versículo 3, y esta expresión, bendito sea Dios, porque el corazón de los impíos, el corazón de los hipócritas, el corazón de los falsos no estará lleno por Dios. ¿Estará lleno por quién? ¿Por quién estará lleno? Versículo 3. ¿Estará lleno de quién? El corazón de los falsos, de los hipócritas, estará lleno por Satanás. Pedro lo que hace es contrastar aquí que los creyentes verdaderos están llenos del Espíritu y son genuinos. Pero ahora el corazón de los falsos, de los mentirosos, está lleno por quién. Aquí mi Biblia dice que Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, ¿de dónde procede la mentira? Y es curioso porque se usa aquí la palabra Satanás, porque la palabra Satanás significa adversario, oponente.
Aquí observamos cómo Dios depura a su iglesia de la hipocresía. Si tú no eres un hombre de oración y una mujer de oración, no lo digas, porque no lo eres. Ahora, ¿qué hacer? Pues vuélvete hombre y mujer de oración. Si no estás leyendo la Biblia, ¿para qué decir que lees la Biblia cuando no lo haces? Eres un hipócrita. Y si hay un pasaje donde Dios o el Señor Jesucristo condena la hipocresía, es el capítulo 23 de Mateos. Ese capítulo es un capítulo pavoroso contra los hipócritas. Porque el Señor le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Para ustedes está reservado el mismo infierno. Aquí observamos Dios santificando a la iglesia de la hipocresía. Hermanos, el Señor condena la hipocresía de los líderes de Israel. A los escribas y fariseos Él los condena. Él le dice: ustedes viven hablando de mí, ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué eran? Hipócritas. Ya tienen su recompensa. El juicio de Dios viene, hermanos. Y estos sermones se dan de esta manera. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, Ananías. Y después de venderla, el dinero también era tuyo. Tú podías darlo o no darlo. Ese no es el problema. El problema no era dar o no dar. Ese no es el problema. El problema es que quiso aparentar lo que no era. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, mentiste a Dios. Como este pasaje tiene que ver con la generosidad y el dar y todo eso, mis hermanos, una pregunta: ¿ustedes sí dan de verdad lo que corresponde a Dios? ¿O una parte sí y la otra pues dejemos así, Señor? Esa es una aplicación ya del pasaje. No habla de dinero, pero es una aplicación del pasaje. De verdad, usted una vez recibe su dinero, usted lo aparta, dice: Señor, estos 20,000 que recibí como trabajo, 2,000 mínimamente son para ti. ¿Usted hace eso? ¿O tiene sus argumentos? No, es que pues... Esa es una aplicación. No habla el pasaje de ello, pero habla casi de lo mismo. El pecado también que se denuncia aquí es la mentira. Hermanos, mentir es pecaminoso. Está mal. La grave dimensión de la mentira de aquel hombre no es producida contra hombres, sino directamente contra Dios. Hermano, todo pecado de los hombres es contra Dios. David dice en el Salmo 51: contra ti he pecado. Y no podemos alivianar aquí el pecado en la mañana de hoy. El pecado es grave, hermanos. Tan grave es el pecado que el hombre cayó a un estado de corrupción moral, corrupción espiritual y corrupción total. Es grave. Aparentemente era un fraude a los creyentes. Ellos no saben cuánto va en la bolsa. Ellos no saben cuánto dinero va ahí. Finalmente le hemos dicho: sí, tenemos aquí toda la venta. ¿No pasó nada? Pues hermanos, sí pasó algo. Dios como diríamos popularmente en años anteriores, Dios los cortó ahí de una vez. Vino el juicio de Dios. La pregunta de Pedro nos la hace hoy en la mañana de hoy y nos habla de la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos con nuestra vida cristiana. No cabe duda que Satanás estaba presente en la inducción del pecado como lo ha hecho siempre.
Pero fue Pedro quien, guiado por el Espíritu de Dios, pudo discernir la situación. Aquel hombre, Ananías, actuaba como si fuera un verdadero creyente, pero no lo era. Es probable que usted no sea el creyente que ha dicho ser por tantos años, o la creyente que ha dicho ser por tantos años. Su vida cristiana es probable que haya sido una vida tan solamente de apariencia, una vida de hipocresía. Tal vez tú no has sido el creyente ni la creyente que realmente Dios está mirando en esta mañana. Podemos vernos aquí nosotros, pero a Dios no lo vas a engañar. A Dios no lo vas a transar con nada ni con nada. Pero no hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. También hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Hoy es día de conversión. No será una multitud, pero sí, tenga en cuenta, mi hermano, que cuando un pecador se vuelve a Cristo, entrega su vida, los mismos ángeles de los cielos hacen fiesta. Este pecado fue consciente y voluntario, ellos lo sabían. Aquel hombre actuaba como si Dios no conociera la situación. ¿Qué atributo de Dios observamos aquí? La omnisciencia de Dios. Y pudiéramos decir en esta mañana, pero ¿de qué me sirve conocer teóricamente la omnisciencia de Dios? Sí, Dios lo ve todo. Pero amados hermanos, eso sirve cuando me doy cuenta de que los ojos de Dios me están mirando. Hermanos, dejemos de fingir nuestra vida como cristianos. No finjamos lo que no somos y más bien vengamos en arrepentimiento a los pies del Señor. A partir de hoy comencemos a hacer lo que Dios demanda de nosotros, porque de lo contrario, hermano, vendrá juicio. Tarde que temprano vendrá juicio. Dios es paciente, sí, pero no caiga en ignorancia, como dice Pablo a los romanos. No caigas en ignorancia, ignorando, como dice el apóstol, la ira de Dios. Porque si tú piensas de que Dios como no ha hecho nada, lo único que estás haciendo es atesorar ira para el día de la ira. No solo Ananías pecó, su mujer también pecó. Su esposa se volvió aquí una alcahuete. Hermanos, dice el texto, convinieron con su mujer. O sea, el otro dijo, pues saquemos tanto y llevemos tanto. Y la esposa dijo, sí, me parece. ¿Debió qué? Amonestarlo. ¿Cómo va a hacer eso Ananías? ¿Cómo se le ocurre hacer tal cosa? ¿Cómo se va a pecar contra Dios? Hermanos, dejemos la alcahuetería de nuestros hijos, de los nuestros. No alcahuetee más. Eso también trae ¿qué? Eso es vivir en hipocresía. Cuando usted sabe que su hijo está haciendo malas cosas, dígaselo. Con amor, con autoridad, con ejemplo, con el poder de la palabra de Dios. Si su esposa va a hacer algo indebido, dígaselo. Si su esposo va a hacer algo incorrecto, dígaselo. Hay que hacerlo. No caigan en la alcahuetería, porque eso nos hace también igualmente cómplices, hipócritas. Y también no podemos decir que a Zafira quedó viva. ¿Qué pasó con Zafira? Pues murió también. Dice el versículo 10. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y también la sepultaron de una vez, hermanos. Sé que estas palabras no quisiéramos oírlas, pero hay que decirlas. Como cuando Elí le pregunta a Samuel, Samuel, dime qué fue lo que dijo Dios. Y le dijo Samuel, pues bueno, se lo voy a decir. Dios lo va a cortar a usted y a sus hijos. ¿Quién quiere recibir esas palabras? Pues no quisiéramos oírlas, pero
Esto está planeado desde por allá, desde el mes de junio del año pasado. Ni siquiera sabía si iba a llegar a este sermón o no. Mis hermanos, una iglesia saludable es una iglesia en la cual está el temor de Dios. Tercer y último punto. El temor, una marca que distingue la iglesia de Cristo. El temor. Usted va a encontrar eso en el versículo 11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. En el versículo 5, vino gran temor sobre todos los que oyeron. Hermanos, aquí la palabra temor significa respeto, reverencia. Y significa que cuando vayas a pecar, piénsalo muy bien. Porque esto es como el cerrojo que Dios pone, la restricción que Dios pone a su iglesia. Ahora, este temor también procede ¿de dónde? Del Evangelio, hermano. Ustedes dirán, pero usted, ¿por qué nos dice tanto que hay que leer la Biblia, hermanos? ¿Por qué hay que leerla tanto? Hermanos, la Biblia hay que leerla tanto porque la Biblia trae temor. O sea, las palabras de Dios traen temor. Si tú lees la Biblia con esa comprensión, tu vida va a ser guardada más. Tu vida va a ser más protegida, por decirlo de esta manera. Si tú lees la Biblia, hermano, continuamente, permanentemente, hermanos, tenga la plena seguridad que tu vida va a ser llena de Dios. Porque las palabras de Él estarán morando cada vez más en su corazón y en el mío. Esta iglesia se distinguía porque era llena ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo lo estaremos hablando a partir del capítulo 7 con Felipe. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu de Dios? Por ahora, mi hermano, una iglesia debe ser saludable o es saludable si en ella está el temor de Dios, el temor de Cristo. Algunas aplicaciones. Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. ¿A qué nos llama el temor de Dios? A ser íntegros, íntegras de corazón. ¿A qué nos llama el temor de Dios? Nos llama a dejar de ser hipócritas, hermanos. Y si estamos en pecado, Dios nos va a santificar a través del Evangelio. Hermanos, dice Jerry Bridges en su libro Los pecados respetables, a través del Evangelio Dios ha solucionado el problema de la culpa por nuestros pecados y el dominio que ellos tienen sobre nosotros. ¿Qué es lo que entonces necesitamos? Evangelio, hermano. Evangelio. El Evangelio está en todas las páginas de la Biblia, en todas las sagradas Escrituras. ¿Qué es el Evangelio entonces? ¿Por qué hablamos tanto del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio nos dice que la justicia de Dios es Cristo Jesús y que su justicia fue puesta en nuestra cuenta. Y como fue puesta en nuestra cuenta, entonces yo vivo como justo, porque el justo por la fe vivirá. Pero aquí es desde el contexto por allá del libro de Habacuc. El contexto de Habacuc indica, amados hermanos, que era una sociedad perversa, mala. Y la Biblia nos enseña que vivir justamente significa vivir íntegramente delante de Dios, porque el Evangelio obra integridad. Hermanos, es triste, es
doloroso cuando le dicen a uno, le dicen, para ser como esos cristianos. Usted me está invitando a la iglesia para ser como esos hipócritas. Esto es muy triste, hermanos, porque no hay ejemplo. No hay ejemplo. O lo que dice este libro es verdad, o todos estamos en un asunto de locura. Oremos al Señor y démosle gracias. Incline su rostro. Padre amado, te damos gracias, Señor. Y te rogamos que perdones hoy nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Padre Santo, ayúdanos a amarte a ti, Señor. Hemos visto que es un pasaje tan amonestativo, Señor, pero hay que hacerlo. Probablemente vengan otros pasajes que sean más conforme a nosotros, que nos gusten más. Por ello, Señor, te rogamos que este mensaje hoy alumbre nuestra vida. Señor, tú eres santo, no podemos olvidar. Por eso te ruego, me perdones y me ayudes. Ayúdame a ser la persona que realmente dice que se debe hacer en el Evangelio. Hemos visto una iglesia donde brilla el Evangelio, pero ahora se ve opacada. ¿Por qué nuestra iglesia a veces se ve opacada? Porque no tenemos un entendimiento de lo que es el Evangelio. Dios mío, ayúdanos, Señor. No somos íntegros como parecemos o íntegras como debemos serlo. Pero ayúdanos, Señor. Tu palabra nos dice que el que confiesa su pecado y se aparta, tú eres fiel y justo para perdonar. Que en ti hay misericordia y que en ti hay gracia, que en ti hay perdón de pecados. Que lo mejor que podemos hacer es descansar en ti y confiar en ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Dios, y obra en nosotros esa transparencia, esa integridad. Hoy encontramos también mucho líder religioso envuelto en escándalos. Encontramos a mucho pastor envuelto en escándalos de índole inmoral, por dinero, por tantas cosas, desfalco. Dios, ayúdanos. Ayúdanos también, Señor, y que sea este el momento, Padre, para dar según como tú nos has prosperado, Señor. También en eso no somos íntegros, Señor. Ayúdanos a ser íntegros en la oración. En la lectura de la Biblia, Señor, ayúdanos. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Para siempre es tu gracia, para siempre es tu bendición, amado nuestro, amado Señor. Ayúdanos como iglesia, Padre. Santifícanos. Aquí se habla de una multitud, pero esta multitud, sobre ella cayó el temor tuyo. Que nuestra iglesia se distinga por el temor de sus miembros. Que nuestra iglesia se distinga por el temor, la reverencia, el respeto, la solemnidad. Que la iglesia se distinga por los valores y principios cristianos de la vida cristiana, la vida del reino de Dios. Te damos gracias, Señor.
de Cristo que al reino